Señor y Padre, gracias por este día, Dios, gracias por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Padre, recibe la alabanza, recibe la gloria, Señor, recibe la exaltación, Padre, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria y toda honra, Señor. Bendecimos tu nombre este día, Padre, y levantamos delante de ti, Señor, una oración, Señor, por cada persona, Señor, que está escuchando en este momento, Señor, por cada persona que hoy se está reuniendo, Señor, a través, Señor, del país, a través, Señor, en cualquier parte, Señor, del mundo que esté escuchando, Señor, Dios, tu palabra el día de hoy, Señor, que tú puedas, Señor, hablarles, que tú puedas confrontarles, Señor, que tú puedas guiar sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Suple, Padre, cada necesidad, Señor. Padre, glorifícate, Espíritu Santo, que cada persona, Señor, que hoy tiene una necesidad, Señor, Padre, que la pueda traer delante de ti, Señor, y que tú llenes, Señor. Padre, trae sanidad, trae vida, Señor, sobre los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que el que necesita sanidad, Señor, pueda encontrar en ti la sanidad, Señor. Que el que necesita trabajo, Señor, pueda encontrar, Señor, ese trabajo, Señor. Padre, que cada necesidad, Señor, sea suplida por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, a cada uno. Bendecimos sus vidas, sus corazones, Padre. Oh Dios, que tu presencia, Señor, reine en cada hogar, Señor. Padre, que un espíritu de salvación, Señor, venga, Dios, sobre cada una de las personas, sobre cada hogar, Señor, sobre donde se encuentren tus hijos, Señor, que puedan ser focos de bendición, Señor, para traer las buenas nuevas del Evangelio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus casas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, les habla la pastora Elizabeth Arguedas. Estamos para bendecir el nombre del Señor y bendecimos su vida, bendecimos su casa. Que allí donde usted se encuentre en este momento, usted pueda ser lleno de bendición, que esta palabra que el Señor trae, que es de parte de Dios, porque yo solo soy instrumento para que Él hable a su vida, para que Él hable a su corazón, pueda cumplir su objetivo, pueda cumplir el propósito por el cual Dios la está trayendo. Amén, este día sobre usted. Vamos a pedirle primero que todo que usted pueda compartir esta palabra, que usted pueda compartir este en vivo con alguien para que las personas de sus contactos puedan ser bendecidos. Amén. Hoy vamos a hablar, la palabra de hoy se titula, es más que un título, es una pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta y es, ¿estás haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada? Muchas veces nosotros no entendemos esta palabra. Muchas veces hay cosas que a nosotros nos gusta, que a nosotros nos llama la atención, que para nosotros están correctas, pero no son del agrado de Dios. Y no estamos hablando cosas que son pecado, cosas que son indebidas y que usted pueda decir, otra vez va esa pastora a hablar de pecado. No, hoy no les estoy hablando de cometer pecado. Les estoy hablando de hacerlo agradable delante de Dios. Amén. El pecado no solamente nos aparta del Señor. El pecado ya es la parte cumbre de nosotros dejar de hacer lo bueno. Ya es la parte total cuando usted dice esto se me salió de las manos y nosotros no entendemos por qué las cosas se nos salieron de las manos y decimos yo estaba bien, todo estaba bien, yo tenía el control, no sé qué pasó. Voy a invitarlo que vayamos a la palabra, al libro de Primera de Corintios 10, 23. Amén. Busquemos en la palabra
Primera de Corintios 10:23. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a bendecir nuestra vida, a bendecir nuestro cuerpo. Nosotros cuando somos jóvenes, comemos, hacemos cosas que no debemos hacer, nos trasnochamos, comemos de todo y decimos, ¿qué importa? Somos jóvenes, no me afecta, no hay ningún problema. Con dormir 2 horas, con dormir 3 horas me la juego. Pero cuando el tiempo comienza a pasar y comienza nuestro cuerpo a envejecer, toda esa fiesta del principio, toda esa fiesta de la juventud, nos empieza a pasar facturas. Comenzamos a sentir problemas de salud, comenzamos a sentir problemas de ánimo, nuestro cuerpo se empieza a vegetar más rápido, ¿verdad? Y decimos, ¿qué pasó? Pero yo no era así, pero yo era más dinámico, pero yo... Y es la consecuencia de lo que vivimos cuando éramos jóvenes. Amén. Y la vida es paralela, igual es en lo espiritual. ¿Qué importa lo que estamos viviendo? ¿Qué importa lo que estamos pasando? Tenemos vida. Que se cuiden los viejos, que busquen de Dios los viejos. Pero cada una de nuestras etapas, hermanos, nos llevan a la conclusión que estamos viviendo hoy. ¿Cómo tú viviste? ¿Cómo tú has vivido tu juventud? ¿Cómo tú has vivido tu tiempo? Ahí nos lleva el hoy, a la conclusión de lo que hicimos antes. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito. O sea, todo lo puedo hacer, todo me es permitido, lícito es permitido. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Yo no le estoy hablando a usted de pecado. Yo le estoy hablando a usted de estilo de vida. Yo le estoy hablando a usted de puertas abiertas. Yo le estoy hablando a usted que hoy usted llegó a una etapa de su vida. No estoy hablando de una edad, estoy hablando de etapas. Estoy hablando de momentos. ¿Qué momento está viviendo usted? ¿Qué momento está pasando usted? Usted puede decir, mi vida es exitosa, mi vida es de bendición, estoy bien. Yo no estoy hablando... Tomen en cuenta esto, no estoy hablando solamente de la parte espiritual, porque muchas veces podemos estar bien en la parte espiritual, pero nuestro ánimo, nuestra vida está decayendo. Nos sentimos enfermos, nos sentimos cansados, nos sentimos depresivos, y no precisamente fue por algo que hicimos en lo natural, sino que han habido puertas que se abrieron en lo espiritual. Puertas que permitimos que pasara. Usted sabe una cosa, la palabra de Dios no es para el inconverso. La palabra de Dios no es para la persona que no conoce de Dios. Para el que no conoce de Dios es el plan de salvación. Eso es lo único que es para el que no conoce de Dios. Porque cuando la persona conoce de Dios, ya es hijo. Cuando la persona comienza a interesarse en la palabra, ya es hijo. Cuando yo entregué mi vida al Señor, ya yo soy hijo. Y aquí la palabra lo que empieza es a traer una corrección para los hijos. Amén. Entonces quiere decir que yo como cristiano yo me puedo contaminar. Que yo como cristiano yo puedo abrir puertas para que Satanás venga y tome ventaja. Yo como cristiano puedo hacer cosas o puedo permitir cosas que vengan a mi vida donde la depresión, el desánimo, la enfermedad, todas estas puertas van a entrar. Y no quiere decir que Dios está quebrantando su palabra de que Él me iba a bendecir, de que todas las cosas iban a ser nuevas. Sí, todas las cosas son nuevas, pero hay caminos. Hay caminos por los que yo paso
donde yo me contamino. Yo cuando me levanto en la mañana, yo me levanto, tomo mi ropa, la mejor ropa que voy a usar, me meto al baño, me alisto y salgo a la calle. Salgo bien bañada, bien mudada, bien arreglada, pero cuando yo vengo, yo no vengo de la misma manera en que salí. ¿Por qué? Porque el humo de los carros, porque el polvo de la calle, porque pasó alguien fumando y me llenó de ese olor a cigarro, lo que sea. La contaminación de la calle ya no me permite a mí estar tan limpia como salí de mi casa. Amén. Espiritualmente, hermanos, eso nos pasa. El caminar diario, el vivir diario, el escuchar problemas, el tener problemas, el que vengan a nosotros frustraciones, el que sintamos solamente este calor que uno dice, uy, es que este calor me quita el ánimo. Ya yo estoy declarando que yo voy a pasar mi día sin ánimo. Tenemos que aprender que hay cosas que nos van a contaminar. Tenemos que aprender que dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados en los aires. Nosotros tenemos luchas. Satanás va a levantar brujos, va a levantar hechiceros, va a levantar personas con palabras deshonestas para venir a destruir nuestra vida. Y eso no quiere decir que nosotros estemos mal con Dios. Eso no quiere decir que Dios se apartó de nosotros. Quiere decir que eso es parte de nuestra vida, porque estamos caminando en el valle de sombra y de muerte. Estamos caminando en un mundo de pecado, estamos caminando en un mundo de destrucción. Ahora, ¿cuál es la diferencia del cristiano? Que yo tengo que saber que yo llego a mi casa y llego y me siento lleno de polvo de donde salí. Tengo que volver a buscar otra ropa y a volverme a meter al baño. Espiritualmente es lo mismo. Cuando yo siento como cristiano que hay algo que me está ensuciando, que hay algo que me está contaminando, que hay un lugar por donde tuve que pasar, que no era de edificación, yo voy a venir y voy a limpiar mis ropas. Si yo sé que hay alguien que está desatando maldición sobre mi vida, yo voy a ir delante de Dios y le voy a pedir que Él ponga vallado en mi vida y que Él corte toda maldición y toda palabra que ha sido enviada para mí. Amén. Dice la palabra que Él bendecirá a quien nos bendiga y que Él maldecirá a quien nos maldiga. Quiere decir que las palabras de bendición y las palabras de maldición nos van a afectar. Amén. Tenemos que limpiarnos, tenemos que cortar eso. Tenemos que aprender que la vida en Cristo es recíproca. Yo recibo de Dios, pero yo doy de Dios. Dios me limpia, pero yo tengo que hacer mi parte. Hay una palabra que dicen, no es de la Biblia, es cierto, no es de la Biblia. Es un dicho popular que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Yo lo tomaría como Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que pararme todos los días y yo tengo que evaluar, no cómo es mi familia, no cómo habla mi esposo, no lo que hacen mis hijos, no, lo que hago yo. ¿Qué posición de hija, qué posición de ejemplo, qué posición de testimonio estoy teniendo yo para mi familia? No estoy hablando de una posición de hipocresía. Delante de mis hijos soy una cosa, detrás de mis hijos soy otra. ¿Por qué? Porque mis hijos pueden ver una cara de mí. Mi esposo puede ver una cara de mí. Pero el que juzga y el que me da la salvación es Cristo. Y Él va a ver lo que yo siento, Él va a ver lo que yo hago, Él va a ver cómo yo me comporto, Él va a ver cómo yo declaro la palabra, para bien o para mal. Amén.
Dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo puedo guardar rencor. Yo puedo guardar rabia en mi corazón. Yo puedo guardar falta de perdón. Yo puedo guardar luto eterno por una persona. Y puedo llorar a esa persona. Y puedo maltratar a esa persona que me lastimó toda la vida. Pero esas actitudes solamente van a traer destrucción a mi vida. Esas actitudes solamente van a confrontarme a mí, van a amargarme a mí, van a golpearme a mí. Sí, golpeo a las otras personas. Pero esa falta de perdón a quien te está consumiendo es a ti. A quien está golpeando es a ti. Esa falta de soltar esa persona que se fue, de soltar ese perdón que no diste o ese perdón que no recibiste, te está afectando a ti. Amén. Dice, como cristianos debemos vivir la vida como Dios quiere que vivamos y no la que nosotros quisiéramos vivir. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Muchas veces perdemos la bendición, muchas veces perdemos lo que Dios tiene para nosotros, queriendo vivir una vida falsa, queriendo vivir una vida juzgando a los demás, golpeando a los demás o golpeándonos nosotros mismos. Porque por culpa de mis papás no tuve la oportunidad de estudiar. Por culpa de aquel no tuve la oportunidad de salir adelante. Es que yo soy mediocre, y Dios no tiene eso para nosotros. Dios tiene una vida abundante para nuestra vida. Amén. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere levantarnos. Dios quiere que tú entiendas hoy y que tú puedas pararte y decir, estoy viviendo como Dios quiere que yo viva. Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Estoy caminando como Dios quisiera que yo camine. Estoy tratando a esta persona como Dios quiere que la trate. Estoy tratando a esta persona como Dios me trataría a mí al haberle fallado. Tenemos que aprender, hermanos, qué es lo que Dios quiere. Vamos a ir a la palabra, al libro de Marcos 8:34. Amén. Libro de Marcos 8:34. Dice la palabra, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le sigamos. Amén. Pero dice la palabra, antes de seguirle, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Amén. Usted sabe qué es negarse a uno mismo. Es dejar de pretender tomar las riendas de la vida y hacer lo que yo quiero. Muchas veces nosotros pretendemos, hermanos, de educar a Dios, de enseñarle a Dios. Muchas veces oramos y le decimos, Señor, es que te voy a explicar qué es lo que yo quiero. Dios, te voy a decir cuál es el anhelo de mi corazón. Señor, te voy a decir, es que yo necesito que tú me bendigas de esta y esta manera. Dios, es que yo no te veo haciendo nada por mí. Dios, es que tú no me entiendes. ¿Sabes? Dios no te tiene que entender porque Dios te conoce. Dice la palabra que Dios conoce lo que tú le vas a decir, aún antes de que se lo digas. Dios conoce de qué tú tienes necesidad, aún antes de que tú le digas de que tienes necesidad. Lo que Dios necesita
es que tú tomes tu necesidad y la pongas en las manos de Él. Y le digas: Dios, necesito que tú ordenes esto en mi vida. Dios, necesito que tú tomes el control de mi desilusión. Necesito que tú tomes el control de mi enfermedad. Necesito que tú tomes el control de mi depresión. Necesito que tú hagas lo que tú tengas que hacer en mi vida. Muchas veces llegamos donde un doctor y le decimos: doctor, tú me puedes dar tal y tal medicamento porque tengo tal y tal enfermedad. Y el doctor le dice: ¿usted cómo sabe que tiene esa enfermedad? Y es que me duele mucho la cabeza. No, la cabeza le duele porque tiene infección en el estómago. Entonces eso le da dolor de cabeza. El doctor sabe que usted tiene. El doctor le va a examinar y le va a mandar exámenes acerca de lo que usted está padeciendo. Nosotros vamos y nos recetamos solos. Igual lo hacemos con Dios. Dios necesita que tú llegues delante de Él y que tú te quites esa venda de que yo todo lo sé, esa venda de que yo todo lo puedo. Nosotros somos personas que podemos aprender día a día, personas que podemos ser enseñables si queremos ser enseñables. Pero cuando usted piensa, yo no sé si usted se ha topado con una persona que todo lo sabe y todo se lo cuestiona y todo le dice: no, yo te voy a explicar. Hay veces tú hablas con chiquillos de 15 años, de 18 años y te dicen: no, es que las cosas no son así, yo le voy a explicar cómo son las cosas. Y es porque tienen una teoría que estudiaron en internet, que leyeron en internet, donde internet les mete información buena, donde en internet les meten educación de basura, donde meten ideas buenas, donde meten ideas erróneas, y ellos ya tienen el mundo en sus manos. Ya saben lo que deben de hacer, ya entienden todo el mundo. Y yo les digo, déjeme decirle, usted tiene esos añitos de estudiar en internet lo que internet le dé la gana de decirle a usted cómo son las cosas. Pero yo ya tengo 50 años de saber cómo son las cosas, de vivir cómo son las cosas, de haber llorado por haber vivido esas cosas. Y usted dice que no están mal, pero yo ya las viví y ya yo sé que duelen. Y ya yo sé que no convienen. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que volver a poner los principios en nuestros hijos. Es que nuestros hijos, ellos saben, y ahora los hijos le enseñan a los padres. No, los hijos no le enseñan a los padres. Los hijos están tomando un rol que no les corresponde. Tenemos que volver al principio. Tú tienes que enseñarle a tus hijos, tú tienes que enseñarte a ti mismo cuáles son las cosas que le agradan a Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo tomar las redes sociales como las estoy tomando en este momento para poder edificar al pueblo, para poder bendecir al pueblo. Yo tomo las redes sociales para edificar mi vida, para poder estudiar, para poder ver las cosas como son en realidad, con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de los años que yo he vivido. Amén. Pero yo no puedo tomar las redes sociales y decir santa palabra, lo que esta red social dijo es así. Porque no es así. Yo tengo que enseñarles lo bueno y lo malo a nuestros hijos. Yo tengo que enseñar a mi vida lo bueno y lo malo. Podemos ver una vez David, el rey David, se paró y le dijo: alma mía, alaba a Jehová. Porque aún hemos de alabarle.
Amén. Él no se quedó con lo que su alma le estaba enseñando. Él no se quedó con lo que su alma le estaba diciendo a su corazón. Él le llamó la atención a su alma y le dijo: alma mía, alaba a Jehová. ¿A ti qué te pasa? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Ubícate. O yo te digo a ti, ubícate. Dile a tu alma, dile a tus pensamientos, ubícate. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Por qué el resultado que yo estoy teniendo está contrario? ¿Será porque lo que estoy haciendo es contrario? ¿Será porque lo que estoy haciendo no es de edificación? Entiende, no es pecado. Yo no estoy diciendo que estamos pecando. Estamos diciendo que no estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Amén. Tenemos que aprender. Vamos a la palabra, al libro de Gálatas 2:20. Amén. Podemos ver una palabra del apóstol Pablo cuando él se paró. Fue un hombre recto delante de Dios. Fue un hombre recto en sus enseñanzas. Fue un hombre recto en lo que él creyó, en lo que él pensó. Y cuando Dios aparece en su vida, cuando Dios le enseña la verdad, cuando Dios le enseña el temor a Jehová, su mente cambia. Pero sigue siendo recto delante de Dios. Dice el libro de Gálatas 2:20, dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Usted sabe qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Quiere decir que si Cristo vive en mí, yo debo de vivir como le agrada a Cristo. Amén. Ya no es mi espíritu el que va a gobernar. Ya no es lo que yo pienso. Amén. Ahora es Cristo. Ahora es Cristo a través de mí. Ahora es Cristo hablando a través de mí. Ahora es Cristo actuando a través de mí. Ahora es una bendición de parte de Dios. Amén. No es una maldición. No es una palabra de desahogo. No es una palabra de quebranto. Ahora es Cristo viviendo a través de mí. Amén. Amén. Hace muchos años, una amiga me regaló un osito que tenía unas letras escritas. Y cuando yo le dije a ella qué significa esto, ella me decía: aquí en estas letras lo que significa es una pregunta. Y es: ¿qué haría Jesús con esto? Porque todo cristiano, me decía ella, debe recordar cuando va a actuar en una situación, preguntarse a sí mismo: ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús si en lugar de usted fuera Él el que tiene que tomar esa decisión? ¿Por qué? Porque si Cristo está viviendo en mí, si Cristo vive en mi ser, quiere decir que yo soy la habitación de Él, que lo que yo haga, lo que voy a reflejar es lo que Cristo haría. Amén. Amén. Las personas no dicen: uy, ve a Elizabeth, qué vulgaridad, cómo contestó, qué mala crianza. No. Dirían: vea, y se llama cristiana, y se llama pastora, y así son todos los pastores. Así son todos. ¿Por qué? Porque yo ya no soy yo. Ya yo estoy evidenciando un Cristo que vive en mí. Un ministerio que hay en mí. Amén. Usted puede ver que cuando usted va a tomar un trabajo, a usted le dicen: tenga cuidado, usted no puede entrar a un bar con su camisa de uniforme, usted no puede entrar a tal lado, usted no se puede pelear con su ropa de uniforme,
porque usted está representando esa empresa. Con mucho más razón, hermanos, nosotros representamos a Cristo. Nosotros representamos una iglesia. Y yo les voy a dar un testimonio de una gran mujer que sin enseñarme, sin tener que sentarme y hablarme, me enseñó principios con su propia vida. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo era muy jovencita. Y mi mamá, cuando mi papá llegaba del trabajo, mi mamá le servía el desayuno y servía el de ella, y los dos compartían ese momento juntos. Ella honraba su matrimonio, ella honraba su vida con mi papá. Una vez mi papá cometió un error, ella se dio cuenta. ¿Y saben qué sucedió? A la mañana siguiente, el desayuno siguió en la mesa con la misma honra hacia mi papá. Nunca lo humilló, nunca le faltó, nunca trató mal a mi papá. Nunca nos dimos cuenta. ¿Sabe por qué? Porque mi papá fue honorable y mi papá se merecía que mi mamá lo tratara bien. No, porque mi mamá era honorable. Porque mi mamá era hija de Dios. Aleluya. Porque mi mamá supo darle testimonio a mi papá. Y por ese testimonio y por esa vida correcta de ella, fue que mi papá aceptó al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no teníamos que darnos cuenta, y quizás si mi mamá le hubiera gritado 4 cosas a mi papá, nosotros lo hubiéramos entendido, porque quizás lo merecía, pero no lo hizo. ¿Saben? Nosotros tenemos que ser honorables. Nosotros tenemos que ser respetables, no porque la gente se lo merezca, no porque la gente merezca que usted la trate bien. Si usted es joven, usted se pone de pie en el bus porque la gente lo merece. No, porque usted es honorable. Usted, buenos días, buenas tardes. Eso son cosas del pasado. No, eso son cosas de personas honorables. Personas que tienen que respetar el saber que Dios vive en ti. El saber, dice la palabra, ya no vivo yo. Dígaselo usted una y otra vez. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Yo lo que voy a dar testimonio es de Cristo. Lo que yo haga, lo hago porque así lo haría Cristo. Y yo lo voy a hacer para que Él pueda manifestarse a través de mí. Amén. Yo tengo que aprender a dar las buenas nuevas del Evangelio a través de mi testimonio. Como les dije al principio, la palabra no enseña al inconverso, la palabra enseña al cristiano, la palabra enseña al Hijo de Dios. Así que tú tienes que aprender a conocerte. Muchas veces decimos, esa palabra estuvo tan buena, lástima que no vino el fulano. Lástima que no la oyó aquel. No, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Dios te está hablando a ti que tú tienes que ser una persona honorable. Tú tienes que ser una persona de una sola pieza. Tú tienes que preguntarte todos los días, ¿estoy haciendo lo que a Dios le agrada? Dios está agradado de mí. Dios está agradado de mi situación. Dios está agradado de la forma que yo vivo. Y no te lo estoy diciendo, y quiero cerrar esta puerta. No te lo estoy diciendo para que te sientas culpable. No te lo estoy diciendo para que digas estoy mal en Dios y ahora no puedo ni siquiera orar porque me siento tan mal. No, esa no es la idea. La idea es que cambiemos de actitud. La idea es que tú puedas, ahora que tienes la oportunidad de ser la persona que Dios quiere que tú seas, de ser agradable a Dios.
Amén. Dice la palabra que si tú no puedes honrar a los hombres que ves, menos vas a honrar a Dios que no lo ves. Si tú no puedes ser leal a una persona que estás viendo cara a cara, menos vas a poder ser leal a Dios que no lo ves. Tenemos que aprender a agradarle, no con hipocresía, sabiendo que Él está ahí, sabiendo que quizás yo estoy aquí, tú estás allá y yo hoy no te estoy viendo. Y puedes hacer muchas cosas que yo no me voy a dar cuenta. Tu familia no se va a dar cuenta. Quizás morirás y nadie se dio cuenta de lo que tú hiciste. Pero vas a llegar y te vas a ver cara a cara con el que te conoce. Te vas a ver cara a cara, no con el que vivía aquí al lado tuyo, no con el que vivía aquí adentro. Con el que te dijo que Él vivía dentro tuyo, que Él quería que tú le reflejaras. Y Él sí va a saber si tú lo hiciste o no. Amén. No podemos vivir solamente cuidándonos de no pecar. Ese es el gran error del cristiano. Mientras yo no peque, no hay problema. ¿Sabes? Es igual cuando una muchachita empieza a tener relaciones con su novio. Y empieza a tener relaciones con su novio y nadie se da cuenta. Pero cuando queda embarazada, ¿usted sabe qué es lo que le dice a su familia? Justo ahora yo se lo iba a decir. Eso no es cierto. La agarraron caída y ya no lo puedes ocultar. Y eso pasa con Dios. Cuando empezamos con la tentación, cuando empezamos a hacer cosas a escondidas, cuando nos empezamos a dejar de orar, cuando dejamos de buscar de Dios, cuando dejamos de tener compromiso con Dios, cuando empezamos a ver cosas que no nos convienen, cuando empezamos a hablar como personas que no nos convienen, cuando empezamos a dejar que el mundo nos empiece a involucrar en sus ideas, en sus mentalidades vacías, ahí, hermanos, ahí comenzó el pecado. Ahí comenzó. No estás pecando, pero eso está subiendo de escalón. Eso te está llevando a perder principios, te está llevando a perder la vergüenza, te está llevando a perder valores, te está llevando a perder credibilidad en ti mismo. Y cuando tú te das cuenta, el resultado es el pecado. Porque pequé, perdí lo demás. No, porque perdí lo demás, porque perdí los valores, porque perdí los principios, es que llegué al pecado. Pero si yo me guardo de pecar, si yo me guardo de apartarme de Dios, si yo me guardo de hacer lo malo, si yo me guardo de ver cosas que no me convienen, yo no voy a pecar. Es que todos somos pecadores. No, no todos somos pecadores. Las cosas que hacemos nos llevan al pecado. Pero tenemos 1000 oportunidades para evitar el pecado. Tenemos 1000 oportunidades para no apartarnos de Dios. Tienes que pensar día a día cuál es tu caminar. Tienes que pensar día a día cuáles son tus prioridades. Tienes que pensar día a día qué es lo que tú amas. Tienes que pensar día a día qué es lo que tú piensas. Llena tu mente del Señor, llena tu mente de la palabra. Y vas a ver que eso te va a llevar a cada vez, dice la palabra, tener un mayor peso de gloria. Amén. Pero si tú te levantas hoy y tú dices, uy, hoy siento que me voy a enfermar, hoy me siento mal,
hoy siento eso aquí en el estómago que yo no sé qué es y tu cuerpo empieza a gestar problemas, empieza a gestar desánimos, empieza a gestar enfermedades, empieza a gestar cambios de ánimo. Porque tú lo estás declarando, porque tú estás llegando a ese punto en tu vida. Empieza a alimentarte de la palabra. La palabra, la oración, el devocional en la mañana cuando tú te levantas es la clave de tu bendición durante el resto del día. Amén. Lo que tú haces cuando tú abres los ojos es lo que va a determinar el resto de tu día. Tú abres los ojos y dices, Señor, gracias, porque este es el día que ha hecho Jehová. Gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada día. Gracias, Señor, porque este es el día en que tú me vas a bendecir. Señor, gracias porque desperté. Y eso quiere decir que me estás dando una nueva oportunidad. Esa palabra va a producir vida en ti. Esa palabra te va a bendecir, esa palabra te va a llenar, esa palabra te va a impulsar. Llena tu vida de positivismo, llena tu vida de bendición, llena tu vida. Produce en ti, no esperes que venga un motivador emocional a llenar tu mente. Tú si puedes, sigue adelante, levántate, haz. Porque cuando ese motivador se va, tú te vas a enfrentar a una realidad. Pero cuando tú tomas la palabra, y la palabra te dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no estarás solo, no temerás mal alguno. Cuando la palabra te dice, esfuérzate y sé valiente. Cuando la palabra te dice, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Cuando la palabra te dice, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Sabes, tú vas a entender que aunque las cosas se vean cuesta arriba, que aunque los problemas en la calle estén mal, tú sabes que aunque esas cosas se vean, tú vas a recibir la bendición de Dios. Tú vas a saber que ahí está Dios para bendecirte, que ahí va a estar Dios para levantarte, que no importa lo que pase, allí está Él. La soledad se va a ir, el temor se va a ir, la desconfianza se va a ir y tú vas a entender que tu pasado, que no importa lo que tú hiciste, no importa lo que tú viviste atrás, todos los días hay una nueva oportunidad, todos los días hay una vida nueva. ¿Sabes que cuando tú te duermes, tú pierdes el sentido de tu vida? Tú te puedes quedar muerto allí porque tú no tienes control de tu propia vida. Eso quiere decir que cuando tú te levantas, tú no te levantas porque tú te pudiste levantar. Tú no te levantas porque eres muy carga y pudiste abrir tus ojos. No, tú te levantas porque a Dios le plació que tú te levantaras. Amén. Gloria a Dios. Así que en conclusión, tu vida está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Ya para ir concluyendo, vamos a abrir la palabra en el libro de Mateo 6. Vamos a leer del 30 al 33. Amén. Vamos a leer esa palabra. Ustedes saben que yo digo que ya para concluir, pero me falta como media hora, hermanos. Así que acomódense y disfruten la palabra, porque esto es palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén. Dice el libro de Mateo 6:30, dice, y si la higuera del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo,
¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué te dice la palabra? Busca primeramente dos cosas. Dos cosas. El reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Por qué su justicia? Hermanos, porque tú no puedes pedirle a Dios que te bendiga. Tú no puedes pedirle a Dios que te dé. Tú no puedes pedirle a Dios que Él cumpla cuando tú ni estás haciendo justicia, ni estás haciendo lo bueno, ni estás buscando de Dios, ni estás orando, ni estás haciendo lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Amén. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿estoy viviendo la vida que Dios quiere que yo viva? Yo te pido que tú te lo preguntes. ¿Estás viviendo la vida que Dios quiere que tú vivas? ¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada que tú hagas? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Ah? ¿Está en ti el hacer la voluntad de Dios? ¿O solamente te sientes obligado a hacer la voluntad de Dios? Hermanos, qué tremendo esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no aborrece al pecador. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece cuando nosotros caminamos haciéndole creer a Dios que hoy le amamos, pero que igual pecamos, porque su gracia es tan infinita que Él va a entender nuestra condición de vida. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tú tienes que caminar agradando a Dios. Tú tienes que caminar en la voluntad de Dios, pero tú tienes que caminar haciendo lo que Dios está pidiendo que hagamos. Amén. Dice la palabra que Él nos va a bendecir, pero nos dice esfuérzate. Amén. Él le dijo a Josué muchas veces, esfuérzate para que heredes la tierra. Esfuérzate para que camines en bendición. Esfuérzate, pero después le dice, esfuérzate y sé muy valiente para heredar lo que Dios tiene para ti. Esfuérzate y sé muy valiente. Sabes, este camino es de valientes, hermanos. Este camino es de valientes. Porque agradar a Dios es dejar lo malo. Agradar a Dios es dejar lo que no conviene. Agradar a Dios es dejar de estar jugando un doble juego. Es dejar de estar jugando una doble vida. Es dejar lo malo. Es buscar el rostro del Señor. Amén. Dice el libro de Romanos 6. Vamos a leer este versículo. Romanos 6:23. Y yo quiero que este versículo a usted le quede en el corazón. Yo quiero que este versículo a usted le marque la vida. Aleluya. Dice el libro de Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios no te está condenando. Dios no te está llevando a la perdición. Dios no está haciendo un castigo para tu vida. Dios no te está golpeando. Dios no está haciendo que tu vida sea miserable. Dice este versículo, porque la paga del pecado es la muerte. Amén.
Si tú cometes pecado, si tú cometes lo malo delante de Dios, dice la palabra, vas a recibir muerte. No puedes recibir bendición. Hay personas que dicen, es que mis hijos andan asaltando, es que mis hijos andan en drogas, es que mis hijos andan mal, pero yo le estoy pidiendo a Dios que me los bendiga. Yo le estoy pidiendo a Dios que me los guarde. ¿Sabes? Tú no puedes ir a la pulpería y decir, aquí tengo el valor de un popi, pero es lo único que tengo, pero necesito que tú me des una tableta de chocolate. No, si tú pagas el precio de un popi, lo que te va a dar el pulpero es un popi, no te va a dar un chocolate. Si tú pagas el precio para recibir la condición de pecado, lo que tú vas a recibir es muerte, porque el precio de la muerte es el pecado. Dios no te está maldiciendo, Dios no te está condenando, solamente tú estás recibiendo el precio que tú te mereces. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean la diferencia, hermanos. Dice que el precio del pecado es la muerte. La muerte tiene un precio. Pero dice, la dádiva de Dios. Dios no te está cobrando por la salvación. Dios no te está cobrando por bendecirte. Dios no te está cobrando por llenar tu vida de favores y misericordias. Dice que esa es la dádiva de Dios. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte tiene un precio. La vida eterna es regalada. La vida eterna Dios te la regala. ¿Sabes por qué? Porque ya su Hijo pagó en la cruz del Calvario. Ya tú no tienes que pagar por la bendición. Ya tú no tienes que pagar. ¿Sabes qué es lo único que tienes que hacer con esta diferencia? Es tomar decisiones. ¿Para qué tú estás trabajando? ¿Tú estás caminando correctamente? ¿Tú estás ubicando tu vida donde Dios quiere que esté? ¿O estás pagando un precio de tortura? Es que a mí todo me va mal. Es que a mí todo me sale mal. Es que yo soy un saco de sal. Es que yo soy una maldición. ¿Sabes? Eso es lo que tú vas a hacer y nadie te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque es el precio, es lo que tú estás pagando. Declara diferente en tu vida. Declara diferente. Dios, gracias porque tú me bendices. Señor, gracias porque tú enviaste a tu Hijo a pagar el precio por mí. Dios, yo no tengo que pagar más. No creas que lo que estás viviendo es un castigo de Dios. Lo que estás viviendo es consecuencia de tu forma de hablar. Si tú hablas negativo, si tú caminas negativo, no puedes recibir algo positivo. Amén. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿estás haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estás caminando de la forma que Dios anhela que tú camines? Y termino con este versículo para que tú te confrontes, no para yo confrontarte, para que tú te confrontes con la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Santiago 4, por favor. Santiago 4. Amén. Dice la palabra en el libro de Santiago 4. Comenzamos en el versículo 1. Dice, ¿dónde pues vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Aleluya. Estos versículos, hermanos, nos hablan de codicias naturales, pero si usted los puede ver, reflejan la maldad del hombre. Reflejan cómo lo que el hombre vive es consecuencia de su maldad, es consecuencia de su forma de pensar. Amén. Dice almas adúlteras. Los hombres dicen es que mi esposa aquí, las mujeres dicen es que mi esposo, y siempre hay un pleito. ¿Por qué? Porque no queremos hacer lo bueno. Es que él no me tiene que mandar, es que ella no me tiene que mandar, es que él, y siempre tapamos la maldad de las personas, ya sea la de nosotros o la de nuestra pareja. Siempre ponemos pretextos, siempre ponemos excusas para no abrir nuestros ojos y entender que las cosas están mal. Y aquí no estoy hablando solamente de adulterio natural, estoy hablando de adulterio espiritual. ¿Sabe? Cuando nosotros ponemos otra persona, otra cosa, otra decisión, otra forma de pensar fuera de Dios, estamos adulterando a la lealtad con Dios. Y Dios no tiene ningún problema con eso, porque todos tenemos libre albedrío. Y tu libre albedrío te permite vivir la vida que tú quieras. Pero aquí Él te está dando ejemplos, aquí Él te está dando consejos, aquí Él te está diciendo, deja tu doble ánimo, deja de hacer que tú ríes mientras tu corazón llora, deja de tomar decisiones a la ligera en tu vida, porque no soy yo el que te estoy apartando, no soy yo el que te estoy lastimando, no soy yo el que estoy haciendo que tú te pierdas en el camino. Es tu decisión la que te está llevando a perderte. Es tu decisión la que te está golpeando. Tenemos que aprender a hacer lo bueno. Tenemos que aprender a caminar correctamente delante de Dios. Hermanos, ya dejemos de tapar nuestra forma de vida. Ya dejemos de tapar la forma de vida de nuestros hijos, la forma de vida de nuestro esposo, de tu esposa. Ya deja de estar trayendo excusas a la situación. Corrige ahora que puedes. Corrige tu vida ahora que puedes. Camina en orden ahora que puedes. Busca de Dios ahora que puedes. Ahora que tú puedes. Confronta a tu familia. Dile a tu pareja, a tu esposo, a tus hijos, esto está mal y punto. Porque la Biblia dice que esto es lo correcto. Amén. Vamos a terminar aquí el día de hoy con este mensaje, con esta palabra del Señor. Yo solo te pido que pienses y que tú midas tu camino y tú digas, y te vuelvo a hacer las preguntas que te hice anteriormente para terminar. ¿Estás viviendo como Dios quiere que tú vivas?
¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada que tú hagas? ¿Y estás haciendo la voluntad que Dios tiene para ti? ¿Cómo tú estás caminando tu vida? Dios quiere bendecirte. Nada de lo negativo que tú estás viviendo proviene de Dios. Amén. Y si tú estás recibiendo esos regalos, déjame decirte que no vienen de Dios. Dios tiene para ti pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en cada corazón, en cada vida, Señor. Gracias, Dios, porque tú no tienes, Señor Dios, favoritos. Tú no tienes, Señor Dios, personas que tú quieres lastimar, que tú quieres ofender, que tú quieres castigar. Dios, tú nos amas por igual, Señor. Tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por todos por igual, Señor. Tú tienes bendición para nosotros, pero que nosotros hoy podamos entender, Señor, si estamos caminando en pos de la bendición, Señor, o si estamos caminando en pos de una vida de maldición, de una vida de pecado, de una vida de ruina. Padre, que podamos acomodar nuestro caminar ahora que hay tiempo, Señor. Padre, que esta voz, Señor Dios, sea una voz de aliento, Padre, y una voz, Señor, Padre, una voz de cambio para los corazones, Señor. Que podamos saber hacia dónde tú nos quieres llevar, Señor. Padre, bendigo a cada persona que está escuchando el día de hoy. Bendigo su vida, bendigo su familia, Padre. Oh Dios, que este espíritu, Señor, de restauración, Señor, que este espíritu de cambio, Padre, que quiere morar en cada uno de nosotros, pueda llegar, Señor, a nuestras casas, Señor. Pueda llenar nuestras vidas, pueda llenar nuestros corazones, Señor. Y que comencemos a tomar decisiones, Padre. Decisiones de bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendigo su vida, bendigo sus casas. Gracias por este tiempo. Bendiga a otros con esta palabra. Comparta esta palabra a otros y que puedan recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.